Este es el momento central de nuestro culto, es el momento de la palabra del Señor y es palabra de vida que nos hace bien a todos, entonces tenemos que centrarnos ya en eso. Recuerden la serie con la que estamos predicando en todas las iglesias Alianza Cristiana y Misionera de Vida y Familia. La hemos llamado La Semana que Cambió la Historia, porque el Señor es el dueño de la historia, ¿no es verdad? Hay un antes y un después de su venida. Aún el tiempo se mide de esa manera. Entonces, Él ha cambiado la historia de la humanidad. Bien está ese nombre. Pero también, así lo espero, ha cambiado tu historia y la mía. Ha cambiado la historia de su iglesia, de aquellos que le hemos aceptado como Señor y Salvador. Así que es un nombre muy apropiado, muy acorde. Hemos visto ya dos de esos temas cruciales o de esos acontecimientos que vivió el Señor durante esa última semana. Toda esta serie demuestra el grande amor de Jesucristo por nosotros, su sacrificio, su entrega, su obediencia. Ojalá no pasemos de puntillas, querido hermano, querido amigo, por esta serie, sino prestándole toda la atención. Vimos cómo comenzó todo con su entrada triunfal en Jerusalén. ¿Recuerdan? A lomos de un pollino. Tenía que ser así para que se cumpliera la palabra de Dios. En medio de vítores, no solo de sus discípulos, sino de muchos otros, ya lo vimos, curiosos algunos que vitoreaban. Todos estos en poquitos días pasaron de aclamarle y vitorearle a pedirle a Pilatos, crucifícale, crucifícale. Vimos también la semana pasada, por medio de nuestro pastor, John Vargas, esa última cena que Jesús celebró con sus discípulos, la última Pascua judía que celebraría, bien significativa, bien importante, no solo por las cosas que Jesús enseñó, sino por lo que instituyó. Él se constituía en el nuevo Cordero Pascual, ya no hacía falta más sacrificios de animales para redimir los pecados. Jesús es el sacrificio perfecto de parte de nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y en el día de hoy pues nos toca ver un tema ya doloroso, el arresto de Jesús. Con este episodio va a comenzar el sufrimiento, la parte más difícil de esta última semana de nuestro Señor. Así que quiero pedirte que vayas abriendo la palabra ahí en Mateo, capítulo 26, pero hoy tengo dos ayudantes de excepción. Voy a llamar a las hermanas Antonieta y Michelle, que me van a ayudar a leer la palabra. A veces estar aquí arriba, hermanos, es así como muy solitario, entonces tengo aquí a estos dos ayudantes de excepción. Adelante, podéis subir. Ellas forman parte del grupo de vida de la zona de mujeres, forman parte de las jóvenes mujeres adultas y están en un grupo de vida, poneros aquí junto a mí, están en el grupo de vida de mi esposa Tania, que se llama Entre Nosotras, ¿no es verdad? Qué bonito nombre. Bueno, ¿qué tal si les parece, como tenemos por costumbre, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor como señal de respeto? Mateo, ya saben, capítulo 26, 36 al 56. Bueno, la palabra del Señor dice: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento a morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona.
Arresto de Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Muchas gracias a los dos. Así como estás, permanece en pie porque vamos a orar y a presentar este tiempo a nuestro Señor. Señor Dios Padre Todopoderoso, sí, Señor, a ti, solo a ti, queremos darte la gloria y la honra, Señor, que es tuya, a ti te pertenece. Padre, agradecidos estamos por poder reunirnos en esta mañana aquí, amado Señor. Pero, Padre, queremos rogarte, suplicarte que tú seas ministrándonos, que tú seas, Señor, aquí entre nosotros, hablándonos, moviéndote a través de tu Espíritu Santo, Señor, con total libertad y con total poder, como ahora adorábamos. Señor, tú sabes cómo hemos venido cada uno de nosotros, tú sabes lo que necesita cada uno de tus hijos, tus hijas, aún, Señor, los invitados que tal vez por primera vez hoy están viniendo, tú lo sabes todo, Padre. Por eso, Señor, te suplicamos que esta palabra, Señor, no sea palabra de hombres, sino que venga empoderada por ti, que salgan, Señor, de tu corazón y que se fortalezca en el Espíritu Santo para que el Señor penetre como espada de doble filo en cada uno de nosotros, para que caiga en buena tierra, Señor, y de fruto abundante y permanente. Ese es nuestro ruego, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Toma asiento, por favor. Bueno, bienvenidos. Gracias, Antonieta, Michelle, por vuestro servicio en esta mañana. Bueno, estamos inmediatamente casi después de esa última cena tan importante, tan crucial, porque toda esta semana, bueno, ya lo dijimos, todo el ministerio de nuestro Señor Jesús es trascendente, importante, vital, no hay nada al azar, recuérdenlo. Jesús es el Verbo de Dios, Él es la palabra encarnada. Entonces, Él mismo lo dijo, ni una coma ni una tilde pasarán. Yo he venido a cumplir con la ley, yo soy la ley y los profetas. Así que todo lo que está sucediendo forma parte de un plan maravilloso de parte de nuestro Dios. Un plan tan importante para ti y para mí porque es el plan de salvación de nuestro Dios. Y se está desarrollando. Jesús, terminada esa Santa Cena, esa última Pascua, va con sus discípulos, los lleva al huerto de Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos, un lugar donde Jesús le gustaba reunirse con ellos. El martirio de nuestro Señor, como dijimos, está a punto de comenzar. Se va a iniciar con este arresto. Claro, los discípulos no lo saben, pero Jesús sí que lo sabe. Él lo sabe todo, como hemos dicho. Ya lo vislumbra, lo ve cada vez más cerca. Y Él no solo anticipa lo que viene, sino que ya lo siente en su corazón, lo ve. Sabe perfectamente cada latigazo que va a recibir, cada escupitajo, cada burla, cada mofa. Él sabe todas esas cosas. El terrible dolor y martirio que le espera, las vejaciones, las mofas, los golpes, las blasfemias que se levantarán contra Dios, que serán hechas y dichas. Y si por si eso fuera poco, también le preocupa, tal vez más que su propia persona, lo que va a pasar con sus discípulos, que se llenarán de temor, de dudas, de incertidumbre. Jesús ha tratado de irlos preparando para este momento, pero ellos aún no entienden
ellos están ajenos a todo lo que va a suceder. Así que lo que pretendo decirte es que Jesús es el único en ese momento que sabe la trascendencia de todo lo que hay en juego. Y hay mucho en juego, abrir el camino de la salvación a los hombres. Es el momento más crítico y más trascendental de toda la humanidad. Es la entrega del nuevo y definitivo Cordero Pascual para el pago por todos los pecados de los hombres. Y todo eso está a punto de comenzar y de iniciarse. Jesús es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. Y en esa forma está sintiendo toda esa presión y esa carga sobre su persona. De Él y solo de Él depende la parte más dura y más difícil del plan de salvación, el futuro y la paz de Dios con los hombres. Así que, ¿cómo no orar al Padre ante la trascendencia de lo que se avecina? Y eso es lo que está haciendo. Lleva a sus discípulos ahí al Getsemaní, va con ellos a prepararse y les va a pedir que estén orando. Si abrimos los evangelios para ir comparando y viendo, nos van proporcionando entre todos ellos un cuadro bien cercano de lo que está sucediendo. Podemos ver claramente la angustia, la responsabilidad, el enorme peso que Jesús cargaba. Llega allí y le dice a sus discípulos que esperen y se sienten. Seguramente más de un discípulo pensaría, y aquí tenemos que esperar. Ellos no saben, pero Jesús sí sabe que ya esa turba y esa traición de Judas está en marcha y que van a venir a por ellos. Así que les pide que se sienten. Pero va a ser un pequeño grupo. Dice la palabra que se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Se los lleva un poquito más allá con él. Y les pide que estén ahí orando. Y miren cómo está el corazón de Jesús, porque lo hemos leído y está ahí en los evangelios. Él dice que se siente triste y angustiado casi hasta la muerte. Así dice la palabra. Así que les pide a estos hombres que velen y oren con él. Manténganse despiertos conmigo y oren. De alguna manera parece que Jesús en su humanidad les está diciendo, acompáñenme en oración con esta grande prueba. Claro, Jesús sabe que ha de pasar por esa prueba él solo, pero sí le está pidiendo a sus discípulos, a sus afines, que oren con él. Aquí comenzamos a ver la tremenda soledad de nuestro Señor, pasando por esta terrible prueba. Se aleja un poquito más de ellos, dice la palabra, y hace un ruego al Padre que denota esa lucha interna que Él tiene, pero también esa entrega total al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no me hagas beber o tomar este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dicen los evangelios que hasta 3 veces hace el Señor esa oración. En cada una de esas veces Él va a orar solo, pero regresa también con el grupo y los encuentra dormidos. Una de ellas, con cierta tristeza, seguramente le llega a recriminar a Pedro, pero no pudieron mantenerse despiertos conmigo, ni siquiera una hora. El destino de toda la humanidad está en juego, pero la humanidad está totalmente ajena a ello. Aún los discípulos más cercanos a Jesús duermen y están ignorantes de todo lo que hay en juego. Aquí tal vez conviene hacer un pequeño alto en el camino y preguntarnos. Yo mientras oraba y preparaba este mensaje, me lo decía a mí mismo y también como líder de esta iglesia. ¿Está hoy en día la iglesia de Cristo, que ha sido salvada y rescatada por Jesús, también dormida espiritualmente hablando? ¿Somos nosotros también a veces incapaces de orar y acompañar a Cristo en el llamado que nos ha hecho, en las batallas incluso que Él está librando por nosotros? Interesante pregunta que cada uno debe de responderse a sí mismo. Jesús está tremendamente solo y en verdad esa copa, esa prueba es solamente para Él. Nadie más puede ser el Cordero Santo y sin mancha, el Cordero de Dios. Y aunque está rodeado de sus discípulos, nadie excepto el Padre y el Espíritu Santo le comprende.
ni sabe la gran importancia de todo lo que hay en juego. Repasando los evangelios, encontramos en Lucas que un ángel del cielo se presenta para fortalecerlo. Pero dice también Lucas que como Jesús estaba angustiado, eso aún le hace que ore con más fervor. Y su sudor, dice el evangelio, era como gotas de sangre que caían en tierra. Gotas de sangre. La ciencia llama a este fenómeno hematohidrosis. Voy a leerles lo que dice la ciencia sobre esto. Afección poco frecuente que se produce cuando los vasos sanguíneos que alimentan a las glándulas sudoríparas se rompen. Las posibles causas, escuchen, estrés físico o emocional extremo y su manifestación, exudación de sangre, sudor y lágrimas de sangre. Hasta tal extremo, el alma del Señor está angustiada por todo lo que viene, por todo lo que hay en juego, que llega a sudar gotas de sangre. En una de sus idas y venidas hacia los discípulos hace toda una declaración que tal vez refleja muy bien la lucha que él está sufriendo en ese momento. Les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, es débil. Y miren, Jesús es espíritu. No ha dejado de ser el unigénito Hijo de Dios. Desde antes de su venida a la tierra, su determinación, su disposición a ir a la cruz ha sido clara y firme, y lo sigue siendo. Pero también ahora, para poder acercarse a nosotros, es carne y experimenta y siente las tentaciones y las debilidades del cuerpo. Y esto no debe de hacerlo en nada más débil ante nosotros, su iglesia, sino aún si cabe más grande y más cercano, más humano, más cercano a nosotros. Hebreos nos lo presenta así. Miren qué hermoso, nuestro sumo sacerdote, ahí sentado a la diestra del Padre. Y dice así: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero que no pecó, sin pecado. Así que percibimos a través de todo esto la lucha interna de Jesús en el Getsemaní, pero también su obediencia y su entrega a Dios. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta oración Jesús muestra su humanidad y al mismo tiempo su total sumisión a la voluntad del Padre. Jesús sabía mejor que nadie el sufrimiento que le esperaba, pero estaba dispuesto a entregarse para cumplir ese plan de redención. Así que Hebreos añade: acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Él es digno de nuestra confianza. Él es digno de nuestro amor. Él es digno de que nos acerquemos con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestras necesidades, porque Él las va a entender perfectamente. Las va a entender perfectamente. Encontramos también en estos versículos, primeramente, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero también podemos encontrar en dos de los discípulos actitudes y comportamientos que pueden enseñarnos mucho también a nosotros. Me estoy refiriendo a dos de los discípulos antagónicos en cuanto a su comportamiento. Judas por un lado, Judas Iscariote, y Pedro por el otro. Y nos tiene que servir esto de advertencia sobre la superficialidad, que algunas veces tenemos cuando nos acercamos a Jesús, sobre los riesgos que podemos cometer cuando nos acercamos al Señor, primando los intereses personales. Dice la palabra que Jesús ya les pidió que se levantaran, que se dispusieran, porque ya sabía que llegaban, y en ese momento llega Judas con esa turba de personas armada con palos, con armas, y lo traiciona de la manera más horrible posible. La señal es darle un beso, y no conforme con eso Judas también le llama maestro, rabí.
¿Han oído alguna vez la expresión el beso de Judas? Aquí en España se usa y ha pasado como una expresión para denotar la traición, para denotar la hipocresía de aquellos que dicen una cosa, pero su corazón y sus acciones demuestran otra. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Judas? Que no se olviden, formaba parte de los 12, iba con ellos, seguía al maestro durante un tiempo. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para terminar traicionándolo y apartándose de él? Bueno, hay cierto debate. Cuando uno estudia las Escrituras y va también a comentarios y a eruditos cristianos, hay cierto debate sobre esto y no entraremos. Pero más o menos la mayoría se pone de acuerdo en 4 posibles causas. Una, la más importante seguramente, el cumplimiento de las Escrituras. Recuerden, todo está escrito, absolutamente todo. El Señor está ejecutando ese plan de Dios y está escrito que Él ha de ser traicionado por uno de los suyos. No hace muchos días atrás, en esa misma cena de la Pascua judía, Judas estaba mojando el pan en el mismo plato que el Señor, y el Señor levanta la vista y le mira y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que en una parte Judas está en el plan de Dios, está haciendo aquello para lo cual había sido llamado. ¿Pero por qué Judas? ¿Y por qué no otro? Bueno, encontramos también en Judas actitudes y comportamientos que nos hacen bien vulnerables a poder desviarnos de los caminos del Señor. Me refiero a la avaricia. Leyendo la palabra sabemos que Judas era el administrador, llevaba la bolsa de los 12 y sabemos que él metía la mano y cogía parte de lo que era de todo el grupo para quedárselo. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Esas actitudes, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Judas se extravió de la fe, se perdió. En algún momento su corazón cambió. También se nos habla de esa influencia satánica. Lucas lo menciona: y entró Satanás en Judas. Y Juan también. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregase a Jesús. Esos comportamientos y esas actitudes nos hacen también vulnerables al ataque del enemigo, Y también hay una cuarta, que es un entendimiento equivocado de la figura del Mesías esperado, que esperaban muchos judíos, tal vez como Judas, que estableciera un reino terrenal. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Un reino terrenal de privilegio para todos los judíos, aún sus discípulos. El día en que Jesús iba a ascender a los cielos, le preguntaron: ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Tal vez un poco de todas, pero la verdad es que Judas Iscariote terminó muy mal, como Jesús vaticinó. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo escrito para él, mas ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Bueno le fuera no haber nacido. Luego, esto es importante. Pretendo llegar a que tenemos que revisar bien nuestras motivaciones a la hora de acercarnos a Jesús. Tenemos que mirar bien nuestro corazón, porque puede ser que nos acerquemos primando solamente un interés propio, con motivos egoístas, y eso no es del agrado de Jesús y nunca va a funcionar. En los evangelios, tiempo atrás, a esta última semana, en el momento en que Jesús comienza a tener su ministerio más popular, Él comienza a hacer grandes milagros y sanidades, comienza a hacer grandes predicaciones sobre el amor de Dios, el perdón, la restauración. Y claro, dice el Evangelio que multitudes seguían a Jesús e iban tras Él, buscando esos milagros, esas señales, esa palabra de aliento. Pero también nos dicen los evangelios que cuando Jesús comenzó a cambiar su mensaje, a endurecerlo, a mostrar la necesidad de santificarse, negarse a sí mismos, de sufrir por su causa, muchos de esas multitudes se dieron la vuelta y ya dejaron de seguirle. ¿Cuáles son nuestras motivaciones
a la hora de buscar al Señor, a la hora de venir a la iglesia incluso. ¿Cuáles son? Jesús ilustra esto mejor en la parábola del sembrador. Ustedes la conocen la mayoría. Ya saben, 4 tipos de tierra refiriéndose a 4 tipos de persona o de corazón. Y Jesús habla de que uno de esos corazones es un corazón de piedra, como lleno de piedras. Y dice sobre estas personas que se acercan al Evangelio y a Jesús y a la iglesia y a la palabra y reciben esa palabra rápidamente y hasta con alegría. Pero no tiene una raíz profunda y dura poco tiempo. Cuando surgen los primeros problemas, las dificultades de seguir a Cristo, cuando verdaderamente soy confrontado y tengo que tomar decisiones y tengo que ver quién prima, si Jesús o yo, si mi raíz no es profunda, me voy a apartar. Me voy a apartar. Superficialidad, egoísmo, intereses personales que llevan a algunos a apartarse de Jesús, aún a renegar de Él, cuando se sienten decepcionados. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no querer poner a Cristo a nuestro servicio, siendo que somos nosotros los que tenemos que entrar al servicio y al señorío de Él. Esto a veces con dolor y con profunda tristeza, te lo digo, sucede y lo vemos el cuerpo pastoral aquí en las iglesias también. Personas, familias que se acercan llenos de necesidad, claro que sí, y digo esto con mucho respeto, con necesidades grandes, pero prácticamente lo primero que dicen cuando llegan, aún a veces hasta por teléfono cuando contactan con nosotros: mire, soy cristiano, llevo poco tiempo en España, necesito trabajo, una habitación y alimentos. A veces recibimos peticiones así. Y oigan, con dolor y tristeza oramos, porque en estas peticiones uno echa en falta otras cosas como: ¿y qué tipo de iglesia son ustedes? ¿Y qué doctrina tienen? ¿Y qué predican? ¿Y tienen ustedes ministerio de jóvenes para que mis hijos se puedan congregar también? Y tal vez haya un curso de matrimonios, porque en medio de esta necesidad estoy sufriendo en mi matrimonio. ¿Cómo más pueden ustedes ayudarme? Uno echa en falta a veces esa otra parte. Somos una iglesia humilde, modesta, agradecidos a Dios, porque miren todo lo que nos ha dado. Pero no tenemos muchos recursos a veces para poder ayudar en esas áreas. Así que, como le dije hace poco a un querido hermano, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Invitamos a estas familias, miren, no podemos ayudarles de esa manera, ojalá pudiéramos, hay mucha necesidad también entre nosotros. Pero vengan, queremos conocerles, queremos bendecirles, orar por ustedes. Tal vez si se integran en un grupo pequeño o en una zona, los hermanos se quieren mucho y se van a pasar oportunidades de trabajo, avisos. Tengan fe, vengan a congregarse con el Señor. El Evangelio habla, claro que sí, lo dijo Jesús: dad de comer al hambriento y de beber al sediento. Dijo Jesús mismo: si esto hacéis por estos pobres, también por mí lo hacéis. Es labor de la iglesia estar ahí. Pero el Evangelio también dice que la vida es más que la comida, que el cuerpo y que el vestido. El propio Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo aún fue más enfático con los romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos acercamos a veces al Señor? ¿Buscando qué? Primando el qué, porque Cristo también nos dijo: oigan, ustedes, y hablaba a su iglesia, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás se irá dando por añadidura, por añadidura. No es malo, por supuesto, traer a Cristo nuestras necesidades. De hecho, si nos ponemos la mano en el corazón, la mayoría de nosotros hemos llegado a Cristo ¿cómo? Cuando las cosas nos iban de maravilla, de viento en popa, o hemos llegado quebrantados, dañados. Seguramente ustedes como yo hemos llegado en grande necesidad, y bendito sea el Señor, porque nos acogió, y a través incluso de sus iglesias nos confortó, nos abrazó y estuvimos ahí. Pero lo que pretendo decirte
es que no debemos acercarnos a Cristo ni seguir a Cristo solamente por aquello que Él puede darnos. No es así, porque Él nos amó primero. Nosotros tenemos que amarle a Él. Y si conseguimos verdaderamente entender que somos sus hijos y Él es nuestro Padre y que ya nos ha dado lo más grande, le seguiremos por amor, en primer lugar, y por obediencia. Y eso hará que cuando vengan los malos momentos, las dificultades y las tormentas, estemos más fuertes. Porque entonces, aunque me sentiré triste, claro, y tocado, no me sentiré engañado ni decepcionado por el Señor, sino que entenderé que Él está conmigo en lo bueno y en lo malo. Y eso me ayudará a mantenerme firme, aún en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. El ejemplo de Jesús, siempre el mejor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, la tuya. Judas Iscariote y muchos otros judíos no creyeron en Jesús como el Mesías, el Cristo, porque tenían su propia idea, su concepto e imagen del Salvador que habría de venir. Por eso también erraron y se perdieron, no le reconocieron, no le aceptaron. ¿Cuál es tu idea, tu concepto del Señor? ¿Lo concibes y lo quieres a tu imagen y semejanza? ¿O entiendes que debe ser al revés, tú quien se haga imagen y semejanza de Jesús? Tengamos cuidado con esto. Cuidado, porque nos va mucho en ello. Encontramos también la actitud de nuestro buen hermano Pedro. Pedro, con el que tanto nos identificamos a veces, tan impulsivo, ¿no es verdad? Que amaba al Señor como pocos, pero que esa impulsividad le llevaba a veces a cometer errores tremendos. ¿Eres impulsivo en tu caminar con Cristo? ¿Eres tal vez impaciente? ¿Eres tal vez de los que a veces, sutilmente, porque esta es una tentación sutil, sutilmente termina queriendo ayudar al Señor y tomando, por lo tanto, tú el control? Esto vemos aquí también en Pedro. En un intento de defender a Jesús, saca su espada y hiere a Malco, así le llama uno de los evangelios, el siervo del sumo sacerdote, le corta una oreja. Sin embargo, Jesús reprende a Pedro y aún sana a ese hombre, le restaura su oreja. Una vez más, Jesús, como cuando entró a lomos de aquel burrito a Jerusalén, nos recuerda que su reino no se establece con violencia, sino con amor y obediencia a Dios. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Así le dice el Señor. Oiga, no es la primera vez que Pedro, con un buen corazón, ya digo, con mucho amor al Señor, y seguramente sin ser consciente de ello, pues al final se sale de alguna manera de la voluntad del Señor y del plan de Dios y comienza a intentar tomar él el control. Como en aquella Santa Cena, aquella cena en el aposento alto de la que hemos hablado días antes. ¿Recuerdan? Jesús está lavando los pies a todos los discípulos, está dando una tremenda enseñanza y ejemplo para todos ellos y para todos nosotros, para su iglesia. Y Pedro, una vez más ahí, pues toma la iniciativa. No, Señor, tú me lavarás los pies a mí, nada de eso. Y miren, esta vez Jesús le dice algo que por lo menos yo intento recordar muchas veces a mi propia vida. Jesús le dice, lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo comprendes, pero más adelante lo comprenderás. Y aún así, aunque Pedro está avisado, el propio Señor le ha dicho, ya lo entenderás. Pedro insiste, no, en ninguna manera, y no va a cesar hasta que Jesús le llama la atención severamente. Si no dejas que yo te haga esto, no tendrás parte conmigo. Ahí ya Pedro sucumbe. Y sí, Señor, entonces lo que tú quieras, todo el cuerpo. Muchas veces nosotros como Pedro, amando a Jesús también, como no le entendemos su obrar y su actuar en nuestras vidas, pues nos rebelamos también como Pedro.
Y actuamos también de esa manera, queriendo tomar nosotros la iniciativa o el control. Y pareciera que Jesús, si pudiera, nos diría al oído: lo que yo estoy haciendo ahora en tu vida, tú ahora no lo entiendes, pero más adelante lo entenderás. Confía en mí. Yo llevo la batuta, yo estoy llevando el plan, yo estoy en control, no tú. Pero esto no nos es fácil, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces nos agobiamos porque no viene la respuesta? Y no cualquier respuesta, sino la que yo quiero. ¿Cuántas veces pensamos, mejor de esta otra manera? Y así nos vamos rebelando contra la voluntad del Señor sin darnos cuenta. Y oigan, esto es siempre doloroso y triste para nosotros. Nos falta fe en la persona y en el amor del Señor. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Eso está pasando en el Getsemaní también con Pedro, actuando otra vez precipitadamente, sacando la espada, cortando la oreja. Jesús otra vez le tiene que decir: oye, guarda, estate quieto, ¿acaso no crees que puedo orar a mi Padre? Y Él me daría hasta 12 legiones de ángeles. No necesito tu ayuda o tu intervención. A veces queremos ayudar a Cristo a que se cumplan sus planes o los nuestros. Yo creo que los nuestros. Cuando precipitamos las cosas y queremos ayudar al Señor, realmente es que estamos agobiados nosotros y queremos que se cumplan nuestros planes. Así actuamos a veces. Así actuamos. ¿Recuerdan? Mucho tiempo atrás, Abraham y Sara tenían la promesa de Dios, el hijo de la promesa. Pero se impacientaron también y en algún momento pues quisieron ayudar al Señor. ¿Recuerdan todo aquello? ¿No es verdad? Ahí buscaron a Agar, aquella concubina, y Abraham, para ayudar al Señor, precipitó las cosas y tuvo a su hijo, Ismael. Mas este no era el hijo de la promesa. No valía esa forma porque Dios tiene la suya propia. Y aquella precipitación y aquella ayuda, entre comillas, a Dios, aún hoy tiene consecuencias importantes en nuestra vida y en el devenir de la humanidad. Jesús tiene que decirle de nuevo a Pedro: oye, yo podría cambiar todo esto, podría precipitar las cosas, ya he orado a mi Padre y la decisión está tomada. Si yo actuara de otra manera, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen lo que tiene que suceder, lo que tiene que pasar? Cristo no necesita nuestra ayuda, querido hermano, querida hermana. Aun cuando le servimos, dice la palabra que siervos inútiles somos, si solo hacemos aquello para lo cual el Señor nos ha provisto, y a veces torpemente. Cristo lo que necesita de nosotros es obediencia. Obediencia. Y con frecuencia esa obediencia, esto me duele a mí tanto como a ti, deberá ser obediencia ciega. Porque aunque no lo comprendo, aunque me duele, aunque no sé a dónde quieres ir, Señor, haciendo esto en mi vida, aunque creo verdaderamente que no me lo merezco, pues hágase tu voluntad y no la mía. Porque tú ves más allá que yo, porque tus caminos son más altos que los míos. Y porque sería una gran contradicción que te hubieras entregado en la cruz del Calvario, te hubieras dejado machacar por mí, mostrándome ese amor, y ahora estés teniendo malos deseos para mi vida o malas cosas para mí. Palabra del Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aún podemos ver esto más claro tiempo atrás, cuando Jesús, Mateo 16, está preparando a estos hombres para lo que va a venir, para lo que ya se está viviendo con su arresto. Jesús les está hablando de su muerte, les está intentando avisar de que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de inicuos y que le torturen y que lo maten y que le hagan pasar por terribles cosas más. Él resucitará, les está preparando. Y una vez más, ¿quién sino? Pedro se acerca a él: Señor, ven conmigo. Esta vez es Pedro el que hace una parte con el Señor. Y le dice a nuestro Señor: ten compasión de ti mismo.
Nada de esto te suceda o te acontezca, líbrate. Uy, y ahí nuestro Señor, que ya tiene una lucha, como hemos visto ahora ahí en el Getsemaní interna importante, le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Qué palabra tan dura, viniendo de nuestro Señor. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y aquí tenemos la causa mucho más clara y el peligro para nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo, aún siendo iglesia del Señor, discípulos de Él, ponemos la mira, pensamos, priorizamos las cosas, las necesidades, los intereses de los hombres, o sea, de nosotros mismos, en lugar de priorizar, anteponer los intereses y las necesidades en los asuntos de Dios? De Dios. ¿Recuerdan la oración modelo? La mayoría no la sabemos de memoria, ¿no es verdad? Venga a nosotros. Eso significa reina, soberanía en mi vida. Y por si no estuviera claro, añadimos: hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Como en la tierra. Hay un grande peligro en no entender los planes de Dios, y muchas veces no los entendemos, el obrar de Él en nuestras vidas. Y eso trae la tentación de acelerar nosotros los tiempos de respuesta, de querer, como dije, ayudarle, entre comillas. Nos lleva a querer tomar el control, a actuar, aún con buenas intenciones, pero por nuestra cuenta, saliéndonos del plan de Dios. Y a la verdad, nada ni nadie, mucho menos nosotros, podemos evitar que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Así que oponernos a Cristo aún sin saberlo, aún sin la intención de hacerlo, siempre va a ser nocivo, destructivo, dañino para nuestras propias vidas. El Señor le dijo a Saulo: dura cosa te es dar coces contra mí. Y a veces nos resistimos nosotros también al obrar, al llamar, al actuar del Señor en nuestras vidas, Termino. Miren, Jesús es todopoderoso, santo, santo y santo. Y aún así se dejó llevar al martirio y a la cruz, manso y humilde, por obediencia al Padre, por amor a nosotros. Jesús, sin delito alguno, se dejó arrestar, fue encarcelado para que tú y yo pudiéramos ser libres. Jesús, siendo inocente, pasó por un juicio cruel e injusto, para que tú y yo pudiéramos tener un juicio justo y ser declarados inocentes delante de Dios. Jesús fue torturado, injuriado, burlado, menospreciado, para que tú y yo fuésemos sanados, valorados como hijos de Dios y miembros de su iglesia. Jesús fue clavado y expuesto en esa terrible cruz, para que tú y yo evitáramos ese trago amargo, esa copa que debíamos de beber nosotros, pero que voluntariamente aceptó beber Él en nuestro lugar. Así que no hay nadie que sea tan digno de ser amado, aceptado y obedecido por su iglesia, por ti y por mí. Sometámonos voluntariamente, querido hermano, querido amigo, con amor, con gozo, con agradecimiento a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dejemos de lado nuestros intereses personales y antepongamos los suyos a los nuestros, confiando en que Él nos ama. No actuemos y vivamos alocadamente, movidos por impulsos y motivaciones humanas, sino que dejemos que el Espíritu Santo señoree y obre en nuestras vidas. No hay nadie, como te digo, más confiable que Jesús. Termino con estos versículos que tantas veces repetimos, pero que tal vez, a fuerza de repetirlos, no le damos el valor verdadero que tienen. Palabra de Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cansados, cargados, agobiados, y yo os haré descansar. Sí, Jesús
quiere que vayamos con nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros dolores y padecimientos. ¿Quién mejor que Él que soportó ese tremendo peso injusto de la cruz sobre sus hombros podrá soportar nuestras cargas y aliviarlas? Pero inmediatamente después añade algo también: llevad mi yugo sobre vosotros. Hay que ir a Cristo con nuestras necesidades y con nuestras cargas, pero entendiendo que Él no solo es Salvador, también es Señor. Y por lo tanto debemos aceptar su palabra, debemos aceptar su voluntad, si queremos caminar con Él, porque su yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Aprended de mí, añade el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Así debemos acercarnos y servir al Señor con humildad, con mansedumbre, y así hallaréis descanso, dice nuestro amado Señor, para vuestras almas. Que así sea, para tu vida, para mi vida, para la vida de su iglesia. Inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti te alabamos y te adoramos. Señor, no hay palabras, tantas veces, Padre, no hay palabras para expresarte la grandeza, Señor, de tu amor, la maravilla, Señor, que has hecho y haces a día de hoy por cada uno de nosotros, por tu iglesia. No podemos llegar a dimensionar ni siquiera en una pequeña parte tu sacrificio, tu entrega, tu amor. Solo cabe, Señor, darte las gracias de todo corazón, Señor, por haber ocupado nuestro lugar, por haber hecho tú, Padre Santo, toda la parte difícil, la que era imposible para nosotros. Gracias, Señor, porque escrito está que tú nos amaste primero, que tú, Señor, has venido a buscarnos, a entregarte por nosotros. Señor, pero hoy también queremos renovar contigo, Padre Santo, nuestro seguimiento a ti, Señor, nuestro discipulado. Padre, queremos, Señor, pedirte perdón, porque tal vez, con frecuencia, te buscamos, Señor, con motivaciones erróneas o equivocadas. Tal vez, Padre Santo, muy sutilmente se van apropiando de nosotros, Señor, la angustia, la necesidad que nos hace desviarnos de ti y que nos hace, Señor, querer saber más que tú, y que nos hace, Padre Santo, creer que nuestros planes son mejores que los tuyos. Señor, te pedimos perdón, aún, Señor, en medio de la hecatombe, cuando eso pasa, Señor, cuando caemos con estrépito, Señor, y nos hacemos daño y hacemos daños a otros, tú sigues ahí, Padre Santo, lleno de amor, expectante, mirándonos con esos ojos, los mismos que miraron a Pedro, ofreciéndole ternura, perdón, restauración. Pedro, ¿me amas? Y lo volviste, Señor, a reintegrar contigo. Gracias, Señor. No somos dignos del amor, la comprensión, la ternura, la misericordia, la gracia con la que tú, Señor, nos rodeas cada día y cada momento. Señor, recíbenos. Tal vez en el día de hoy hay alguien, Señor, tú lo sabes, yo no. Hay alguien que viene con el corazón quebrantado. Tal vez en el día de hoy hay alguien que siente que no viene haciendo bien las cosas, Señor. Hay alguien que te ama como Pedro te amaba, pero que tal vez no termina de someterse, no termina de entregarse, y patalea y da coces haciéndose daño y haciendo daño a otros. Señor, tú todo lo puedes y tú todo lo sabes. Oramos por esas personas que te aman, que te quieren y que quieren aprender a entregarse completamente, totalmente, que quieren aprender a depender de ti, a descansar en ti, a que seas tú verdaderamente. ¿Quién mejor que lleve sus asuntos, su matrimonio, sus hijos, sus relaciones, su ministerio en la iglesia, todo, Señor? ¿Quién puede llevarlo mejor si todo proviene de ti?
Hoy oramos por esas personas, Señor. Tú ves el corazón con el que cada uno está orando. Glorifícate, porque tu palabra lo dice y tú eres tu palabra. Al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y hoy tal vez hay personas que se están acercando a ti así, Señor, quebradas, humildes, sabedoras de la gran necesidad que tienen de ti. Sea Padre, porque esa cruz del Calvario sigue vigente hoy en día, porque tú has muerto, Señor, por todos ellos, porque tú les dices: venid a mí y yo os haré descansar, caminar conmigo, aprender a seguirme, porque yo os traeré vida abundante, permanente. Yo restauraré aquellas cosas que han sido rotas o que han sido perdidas. Recibe hoy, Señor, los corazones de aquellos que están orando así, Padre de la gloria. Señor, y oramos también por los que aún no te conocen. Tal vez este mensaje, Señor, haya llegado a alguno de ellos o lo hayan escuchado. Señor, ten misericordia, ten piedad, como la tuviste de mí, como la tuviste de tu iglesia. Y llévalos, Señor, llévalos a ese precioso momento que cambie su eternidad, que cambie su vida. Glorifícate y muéstrate en la vida de estas personas. Hazlos ver y entender que tú eres el camino, la verdad, la vida. Tú lo eres todo, Señor. Glorifícate en la vida de estas personas, Señor. Llámalos, llámalos. Y, Señor, úsanos. Aquí estamos, siervos inútiles, torpes, pecaminosos, pero tu iglesia a ti te ha placido llamar a lo débil, Señor, para avergonzar a lo fuerte. Aquí estamos, Señor. Usa nuestras manos, usa, Señor, nuestras lenguas, usa nuestros brazos, usa esta tu iglesia, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Padre Todopoderoso, en el nombre precioso y hermoso de Jesús. Amén, Señor, amén.